Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. En este miércoles vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. Y yo quisiera que entonáramos unos cantos mientras nos vamos conectando, quizá uno o dos, y darle la gracia al Señor por esta oportunidad que nos da. Y quisiera que entonáramos ese canto que dice, Dios está aquí. Cantemos. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Vamos a entonar un último canto y yo quisiera que entonáramos Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Dice así. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre
eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanzas, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces espero que me hayan acompañado en esos cantos. Si no se estuvieron riendo ahí, ¿verdad? De los gallos que van saliendo, pero todo para la gloria del Señor y para el regocijo de nuestros corazones. Hay algo que quisiera que nosotros exploráramos, y un saludo a todos los hermanos. Ahora por fin se me dio la cabezota de poner el video viendo, entonces puedo ver todos los comentarios. Y pues bendiciones, hermanos, a todos los que están saludando. Puedo verlos y puedo ver lo que están viendo este video. Les agradezco su amable sintonía. Y calmado la televisión, le dice. Y vamos ahora, hermanos, a pasar a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Decía Matthew Black, un experto en, se llamaba escritos tempranos, algo así la traducción, judíos, y cómo eso habían influenciado la iglesia o el cristianismo. Él había concluido que todos esos grupos minoritarios del judaísmo de alguna manera habían aportado a la construcción del cristianismo. Por ejemplo, los grupos que Josefo llama filosofías, que no eran otras cosas que sectas del judaísmo, como los fariseos, los saduceos, los esenios y lo que él llama la cuarta filosofía, que eran los celotes, todos ellos dicen influenciaron el movimiento cristiano. Y cuando uno analiza, por ejemplo, que los esenios tenían ritos bautismales, tenían comidas ceremoniales o especiales, nosotros hacemos una relación de inmediata con nuestro bautismo cristiano, con la cena del Señor. Aparte de ellos tenían comunidades célibes, por ejemplo, grandes de los exponentes del Nuevo Testamento eran célibes. Jesús fue célibe, Lucas fue célibe, Pablo muy posiblemente lo fue, o si estuvo casado ya no lo era, cuando nos habla de que él dice que pues él esperaba que todos se quedaran solteros como él para la expansión del reino. Nos damos cuenta entonces que también habían casados como el apóstol Pedro. Entonces todas estas prácticas o pensamientos o la cosmovisión que ellos tenían de la interpretación adecuada de la Biblia, el apocaliptismo propio del judaísmo del siglo II antes de Cristo, primero, también nosotros vemos esa expectación que se da también en los escritores del Nuevo Testamento. Entonces él decía, Matthew Black, que esto fueron influenciando el cristianismo. Y así también nosotros vemos un análisis del escritor llamado Filón, que habla acerca de los esenios, igual que Flavio Josefo, como ya les había mencionado. Y él, aunque en algunas cosas coinciden en la descripción que hacen de estos grupos minoritarios, en otras difieren. Por ejemplo, ambos estaban de acuerdo que eran los esenios que eran célibes. Sin embargo, la razón del por qué eran célibes diferían en esto. También, por ejemplo, Flavio y Josefo decían que los esenios tenían como una adoración al sol, cosa que Filón no menciona por ninguna parte. Por otro lado, también nos damos cuenta que los esenios no les gustaba la esclavitud, no apoyaban la esclavitud, cosa que en todo el judaísmo se practicaba. Y uno cuando ve las cartas de Pablo, hay una posición teológica que no cree en todas las epístolas como genuinamente paulinas, y le llaman pseudo-paulinas, que eso es más o menos una influencia de una escuela en Alemania de teología que se llamaba la Escuela de Tubinga, y decía que solo 4 de las grandes epístolas paulinas realmente eran paulinas, es decir, originalmente paulinas. Luego ellos añadían de que se practicaba la pseudonomía o que eran prácticamente cartas que no habían sido escritas por Pablo. Las que ellos decían que habían sido escritas por Pablo eran Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Bauer decía esto, que era el representante máximo de esta escuela. Entonces de ahí vienen esas ideas, y algunos dicen que, por ejemplo, el análisis de la esclavitud en el Nuevo Testamento, en las Paulinas, vemos una postura bastante libertaria en las genuinamente paulinas y una bastante condescendiente en las pseudo-paulinas. Pero estamos hablando de posiciones teológicas. Pero cuando uno analiza esto, se da cuenta de que incluso dentro del judaísmo habían varias posiciones en relación a diversos temas teológicos, sociales, culturales, sociopolíticos, socioeconómicos,
de la vida. Por ejemplo, mientras los saduceos creían en el completo libre albedrío, los fariseos pensaban que algunas cosas estaban bajo el control de Dios y otras no. Esto se le llama en la teología moderna como la inmanencia de Dios o la trascendencia de Dios. La trascendencia es decir que Dios no se involucra en los asuntos de la tierra, y entonces esto se establece como un, digamos, determinismo, que viene siendo como la doctrina de la predestinación. Pero, por ejemplo, los esenios creían en el determinismo total. Decían que Dios controlaba todo y que Dios tenía planes y tenía propósitos en cada cosa que pasaba de la vida. Si nosotros vemos en la crisis del coronavirus, también estas ideas se han exacerbado al punto de que dicen, Dios está en control de todo. Es cierto que Dios está en control de todo, pero esto no significa que Dios se mete en cada detalle de la vida, ¿no? Que Dios es completamente inmanente, que si una hoja cae es porque Él la cortó o porque mandó un ángel. Ciertamente no es el extremo de lo que nosotros como cristianos deberíamos creer. Pero igual esta forma de pensamiento existía en el judaísmo del siglo I. Es decir, que Dios lo controlaba todo, o que Dios no controlaba nada, o que Dios sí controlaba algunas cosas. Yo creo que la posición de los fariseos es una posición más equilibrada, ¿no? Al pensar de que ciertamente a veces Dios interviene en la historia, lo que nosotros llamamos milagro, o en el concepto amplio de milagro, cuando Dios interviene a través de medios que no son extraordinarios como su providencia, o a través de el sobrellevar o sobrepasar, digamos, los medios naturales o quebrantando una ley natural. Por ejemplo, yo me lanzo de un edificio de 10 pisos, lo natural es que muera, pero Dios interviene milagrosamente y pues no muero por alguna razón, ¿no? O simplemente puede ser cuestiones de la matemática, dirían otros. Entonces, estas posiciones diferentes que se miraban en los grupos judíos de la época influenciaron supuestamente el cristianismo. Pero en mi posición, cuando yo había estudiado todo eso y viendo el análisis de los teólogos liberales y algunos no tan liberales, yo creo, hermanos, que no se trata tanto de que influenciaran a estos grupos al cristianismo, sino que el cristianismo viene a ser la correcta interpretación de la voluntad de Dios. Incluso cuando dentro del cristianismo habían facciones, por ejemplo, la idea de predicar a los gentiles, que era algo que Pablo defendía con todas sus fuerzas, incluso fue al concilio de Jerusalén en Hechos 15, no es algo que de pronto los de la línea de Jacobo, que son más conservadores que Pablo creían necesariamente. Es tanto así que Pedro se retrae, ¿no? Y cuando llegaban los de Jacobo, pues no comía con ellos, porque entonces venían y decían, sí, ellos pueden ser parte de la iglesia, pero tienen que hacer estos ritos y estas cosas, o circuncidarse. Y el apóstol Pablo no estaba dispuesto a hacer este tipo de concesiones. Es más, el apóstol Pablo dice que él fue enviado a predicar a los gentiles, pero él llegaba a las sinagogas todos los sábados. ¿Cómo uno se pregunta? ¿Cómo iba a predicar a los gentiles si se estaba metido en las sinagogas? Si la sinagoga era de judíos, ¿cómo es que Pablo entonces había sido enviado a los gentiles? Y es que en efecto estos grupos habían atraído a prosélitos, a los que estaban en esa comunidad, donaban, daban sus ofrendas, pero no se habían convertido o no habían reunido los conceptos de afiliación de esos grupos. Por ejemplo, los esenios, para que usted fuera parte del grupo, tenían que pasar una prueba de 3 años. Así que ser parte de esos grupos era bastante difícil. Los saduceos eran menos porque tendrías que ser de los sacerdotes o de la tribu de Leví, supuestamente. Entonces, entrar a ser saduceo es algo muy difícil. Los fariseos eran más numerosos, pero igual sus conceptos de afiliación eran bien complicados, eran bien difíciles, ¿no? Por eso el Señor también dice, ay de vosotros que recorréis cielo y tierra para encontrar un prosélito, y una vez que lo alcanzan, os volvéis 2 veces reos del infierno. Precisamente porque, aunque estos grupos entendían ciertos conceptos, parámetros de la ley, estas diferentes sectas nos muestran, o filosofías como la llama Josefo, que escribe a la élite romana, ¿no? Y para dar la impresión de que pues no eran digamos, una nación provinciana, ni con costumbres y tradiciones extrañas, le llama así filosofía, para equipararlas con las filosofías de los griegos. Pero con todo eso, lo que les quiero decir, hermanos, es que ¿por qué el cristianismo, que es considerado como una secta en el inicio del judaísmo? En mi posición, en mi concepto es, hermanos, que el cristianismo es el verdadero judaísmo, es la correcta interpretación del judaísmo. ¿Por qué entonces el cristianismo
por ejemplo, el que predicaba Pablo, el que representaba a Pablo o la facción de Pablo, ¿por qué fue tan exitoso? ¿Por qué ese cristianismo fue capaz, del apóstol Pablo dice, todo lo he llenado del evangelio? Estos que trastornan el mundo entero, ¿por qué ese cristianismo había llegado a esos grupos, a esas provincias, a esos rincones, en donde otros grupos judíos habían llegado, pero no habían tenido el impacto, ni la aceptación, ni el crecimiento explosivo que tuvo el cristianismo, digamos, que viene a ser parte, o que es el verdadero judaísmo en el pensamiento de Pablo? Y la razón es sencilla. Primero, que es un movimiento bastante flexible, un movimiento que se adaptaba, es un movimiento dispuesto a hacer concesiones, es un movimiento que estaba dispuesto a dejar aquello que ellos consideraban sagrado en virtud de ganar las almas. Es un movimiento que está dispuesto a dejar aquellas tradiciones que los demás consideraban súper importantes y esenciales. Y esto lo inicia el Señor Jesús, porque dice a ellos, ustedes, dice, con vuestras tradiciones invalidan la ley de Dios, como guardar el sábado y otras imposiciones que ellos tenían para los demás. Entonces, esta religión estructurada que ellos tenían había sido tan complicada que cuando se viene y se cae en la adoración y en la religión del Nuevo Testamento, es algo que no solamente los judíos reconocen que es mucho más fácil de llevar, porque estamos en la era de la gracia. Dice, nosotros, dice, no hemos podido ser capaces de llevar todos estos mandamientos, dice Pedro, ni nuestros padres pudieron. Y también era muy bueno porque los gentiles, que les atraía la idea del monoteísmo, que les atraía la idea de la ley, pero que no estaban ni por cerca dispuestos o listos a guardar todo lo que requería y demandaba la ley. En efecto, ni siquiera los judíos tenían la capacidad de guardar la ley. Ese es uno de los elementos, la flexibilidad del cristianismo. Es lo que yo concluyo, ¿no? Y la otra es algo que era muy importante, es la inclusión, ¿no? Cómo el cristianismo estaba dispuesto a incluir a todos los que quisieran alcanzar la salvación sin importar su estatus económico, sin importar su sexo, sin importar cuán pecador fuera, sin importar sus antecedentes, ni todas esas cosas. Y eso nosotros lo vemos evidenciado en todo el Nuevo Testamento. Es tan interesante el asunto, hermanos, que si uno se da cuenta, en los evangelios mismos ya se empieza a vislumbrar el hecho de que en el cristianismo todos cabían, que en el cristianismo todos eran recibidos con amor, que en el cristianismo no importaba si eras griego, si eras esclavo, si eras gentil, si eras mujer o varón. Por eso dice el escrito, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay varón. No que no existieran roles en la iglesia, sino que para ser parte del cristianismo, el único concepto de afiliación importante, o los únicos conceptos importantes, eran creer, arrepentirse y bautizarse. Esos eran los conceptos de afiliación y que seguimos nosotros predicando hasta el día de hoy. Y son conceptos que para la época eran muchísimo más fácil que cualquier otro concepto de afiliación de los grupos minoritarios judíos. Entonces, esa idea de que el evangelio es para todos, la necesidad de testificar, la necesidad de llevar el evangelio y la necesidad de que nosotros como hermanos nos sentemos en los mismos lugares, que nos amemos sin importar el dinero, sin importar el pasado que nosotros tengamos, es lo que realmente impactó la iglesia. Incluso cuando algunos judíos, algunos hermanos querían hacer este tipo de distinciones, rápidamente los escritores del Nuevo Testamento los paraban, como decimos, en 30 y les decían, estas cosas no son aceptables para el Señor. Miren lo que dice Santiago, que para mí esa es la genialidad del cristianismo, que es apto y bueno y amigable con todo el mundo. Ciertamente como humanos podemos cometer errores, pero nuestra doctrina, nuestra teología es una doctrina inclusiva y nuestra teología también es inclusiva. Dice así en el capítulo 2 de Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Por ejemplo, los saduceos son conocidos por ser los ricos, los judíos ricos de la época. Y la clase media vienen a ser los fariseos. Pero muchos de los esclavos, de los iletrados, de las personas sin
sin ningún entrenamiento formal, no podrían ser parte de estos grupos. En cambio, en el cristianismo estaban los doctores, los fariseos, los pobres, los que no sabían leer, los pescadores, los genios como el apóstol Pablo, los estudiados. Al tiempo nosotros vemos pescadores humildes como Pedro, hombres sin letras como Juan, pero también vemos médicos como Lucas, que todos se ven como hermanos, como compañeros de milicia, como siervos de la justicia, todos necesitados de la misma gracia, del mismo amor, y todos necesitados también del afecto de nuestro Señor Jesucristo, de su perdón, de su gracia, de su misericordia, lo que hacía que todos se vieran como iguales. Era, hermano, la certeza de que si no fuera por la gracia de Dios, todos seríamos igualmente fulminados, que no importaba nuestro linaje, nuestros padres, nuestro pasado, ni nuestro estatus económico, ni nuestra intelectualidad. Para Dios eso no tenía ninguna relevancia, y los hombres del primer siglo y las mujeres estaban convencidas de que ese era el camino a seguir, y por lo tanto en la iglesia, en el cuerpo del Señor, las distinciones no eran toleradas, eran rápidamente reprendidas y amonestadas. Entonces dice, las distinciones económicas no sirven, las distinciones basadas en el sexo tampoco sirven, en el género tampoco sirve. ¿Y saben por qué, hermano? Porque en ese tiempo las mujeres ni siquiera se incluían en los censos. Su testimonio no era tenido como digno o válido en las cortes. No significaba nada la palabra de una mujer, eran ciudadanos de segunda categoría. El Señor, cuando se reúne con la mujer samaritana, cuando habla con las mujeres, cuando las mujeres dan testimonio de que ha resucitado y son las primeras en hacerlo, son criterios de vergüenza, o que traen vergüenza a la iglesia a nivel cultural o social, porque precisamente estaban dando un lugar a la mujer que la sociedad no les había dado. Es por eso que Jesús fue exitoso alcanzando mujeres. Es por eso que la iglesia creció mucho dentro de las mujeres, porque en la iglesia fueron bien tratadas, fueron queridas, fueron amadas, fueron apreciadas, fueron vistas como seres humanos valiosos, coherederas de la gracia. Y no solamente entonces las distinciones entre los géneros eran toleradas, tampoco estaban las distinciones como en este caso económicas o sociales, o distinciones, por ejemplo, de nacionalidad. Los fariseos se jactaban de que su padre fuese Abraham. De hecho, Jesús dice, si ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo son las que hacen, ustedes son esclavos del pecado. Y ellos dijeron, ¿cómo podríamos ser esclavos si nuestro padre es Abraham? Y se jactaban y dice, ustedes no se sientan tan orgullosos de eso, le dice el Señor, porque incluso Dios es capaz de levantar hijos para Abraham, incluso desde las piedras, y es lo que hizo de entre los gentiles. El apóstol Pablo también dice que los verdaderos hijos de Abraham son los que creen. Así que lo que nos iguala también es la fe, esos medios de afiliación, o como digamos aquellos actos que nos volvían parte del grupo. Entonces dice Santiago, no hagan estas distinciones, eso no es bueno. Vuestra fe, dice, en el Señor Jesucristo sea sin distinciones. Ahora, esto no significa, hermanos, que no existan órdenes, que no existan estructuras, que no existan jerarquías en la iglesia. No quiere decir que yo tengo el mismo poder que tengan los ancianos de decisión o determinar algo. Yo soy un ministro, y los ancianos son un grupo, un colectivo, un grupo colegiado que toman las decisiones de la iglesia, y nosotros pues obedecemos las determinaciones. Pueden que a mí no me gustan, pueden que a mí no me parezcan, pero es la voluntad del Señor que un grupo de hombres dirijan la obra de la iglesia. No se trata entonces de que siempre vamos a estar satisfechos con las decisiones que se tomen. Lo que significa, hermanos, es que a todos se les va a dar el mismo trato, el mismo proceso, o al menos esa es la aspiración que nosotros tenemos que seguir todo el tiempo de nuestro peregrinar. En este caso, dicen, no podrían haber distinciones de bancas. Es curioso que nosotros nos acostumbramos a nuestras bancas, pero esto es un asunto más bien humano, porque nos sentimos bien sentándonos con los que son más cercanos a nosotros. Jesús parecía que tenía una cercanía con algunos de sus discípulos más que con otros. Esto no significaba que los amaba más, pero sí que tenía una afinidad por la personalidad, o por de pronto el nivel de madurez. No sé cuál habría sido el criterio o cuál fue la razón, pero sí es evidente que él gastaba más tiempo con 3 de sus discípulos y le confiaba cosas a estos 3 de sus discípulos que no les confiaba a los demás. Por ejemplo, la transfiguración, algunos eventos donde cuando iba a sanar a alguien solo entraban, ¿no? Pedro, Juan y Santiago. Entonces estos mismos discípulos son muy cercanos al Señor,
Y esto no significa que hubiese una distinción o un favoritismo de parte del Señor para con estos discípulos. Simplemente habían otros elementos a tomar en consideración. Usualmente nosotros vamos a tener ciertas afinidades y eso está bien, eso es natural y normal. Lo que nosotros no podemos es obviar lo que es imparcialidad basados en la cercanía o en la amistad que uno pueda tener con un hermano o hermana de la congregación. De hecho dice también adelante, dice, hermanos míos amados, oíd. Casi como que la introducción dice, escucha, oh Israel, Shema Israel, escucha, oh Israel. Eso de oír es como una introducción que llama a la atención, ¿no? Como cuando el profesor nos tira el borrador en la clase, nos tiraba la tiza para que pusiéramos atención. Entonces, o como cuando el Señor dice, amén, amén, o de cierto os digo, pongan atención a lo que les voy a decir. Y la repetición de las dos frases, o la repetición de la frase que significaba prácticamente eso es algo importante. Entonces, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y pongan cuidado en todo esto. Si Santiago está escribiendo, hermanos, eso es porque había un problema en la iglesia, habían problemas en las congregaciones de distinciones. Y la distinción en este caso estaba basada en el dinero. Dice el dicho perverso, ¿no? Que con la plata baila el mono, ¿no? A veces mis amigos el que más me da o el que más me comparte. Realmente esto es una tentación grande, pero dice Santiago, escuchen esto, dice. Ustedes valoran a los ricos cuando Dios valora al pobre. Y tenemos muchos ejemplos en donde, aunque sabemos que ser pobre no es una virtud en sí misma, ni tampoco la riqueza es un pecado, pero cuando la persona ama la riqueza, es bien difícil que entre en el reino de los cielos. El joven rico que no pudo seguir a Jesús porque se le pidió que abandonara la riqueza, lo que demostraba que amaba más la riqueza que a Dios y que a su prójimo. En este caso, los hermanos estaban dando importancia al que pudiera dar más ofrendas, al que tuviera ropa espléndida, cuando el Señor había juzgado a todos los hombres pecadores, a todos los hombres necesitados de su gracia, cuando Dios había juzgado que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando Dios había establecido que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, no hay en él, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no hay quien busque lo bueno, no hay quien entienda. Y hay ejemplos y contrastes, ¿no? De que los animalitos entendían más que el pueblo a veces. Entonces, si Jesús nos ve a todos por igual, que es santo, justo, bueno, misericordioso, perfecto, ¿acaso no deberíamos nosotros luchar para vernos iguales los unos a los otros, para tratarnos de la misma manera los unos para con nosotros? Esa es la lucha que nosotros tenemos. El asunto está, hermanos, que cuando nosotros tenemos amigos, los amigos a veces quieren que uno los trate con especial trato, valga la redundancia. Y esto no es posible si nosotros queremos seguir este criterio. El criterio de la imparcialidad exige que nosotros tratemos a todos por igual, sean o no mis amigos, sean o no mis cercanos, sean o no personas en las que yo paso más tiempo, me deleito, al menos en el caso del liderazgo, al menos en el caso de la congregación y en su vida como tal. En estos tiempos en que estamos separados, hermanos, creo que nosotros debemos aprender a valorar lo hermoso de la comunión, de la coinonía, los unos para con los otros. Quizá cuando la teníamos todo el tiempo, no agradecíamos al Señor. Y quizá decíamos del diente al labio, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Pero de verdad, estamos convencidos en nuestro corazón de que la comunión debe ser extensiva, de que las muestras de amor deberían de ser para todos y que también debemos aplicar los mismos principios de afiliación a todos y que debemos aplicar los mismos criterios a todos. Y este es el punto de lo que está diciendo. No tengan favoritismo solo con los que tienen dinero. No tengan favoritismo con solo los que son tus amigos. Este caso, en este contexto, era el dinero. En otros contextos a veces es la amistad. En otros contextos es el nepotismo. Y el nepotismo tiene que ver con la familiaridad. No, pues es más fácil para miembros de la familia de los líderes, ¿no?, que consigan ciertos privilegios en la congregación. Jesús no establece ninguno de estos criterios como válidos. El único criterio que nosotros debemos tener es los criterios de afiliación. ¿Cuáles son esos?
los que han sido añadidos a la iglesia. Y para nosotros los que han sido añadidos a la iglesia, lo que nosotros podemos ver, los que nosotros podemos conocer en sus frutos, yo creo que tiene que ver en este sentido con la idea, hermanos, de que el que creyó, el que se arrepintió y que se bautizó. Eso es lo único que yo puedo ver. Y también los frutos de arrepentimiento. Pero el resto no lo puedo ver yo. Y por lo tanto, entonces, debo seguir estos lineamientos que Dios me ha dado, a los que yo considero que son hermanos y parte de la congregación. Sigue diciendo, hermanos, para que sean ricos y les ha prometido a los que lo aman. Pero vosotros habéis afrentado, ¿a quién? Al pobre. Afrentado, humillado, no habían valorado. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermano, en este sentido aquí el Señor dice, hay que ser imparciales. Ahora, imagínense ustedes qué es lo que muchas veces a mí me ha pasado, que yo tengo problemas. A nivel del ministerio me ha pasado en todos los lugares que yo he ido. Seguramente aquí también me va a pasar. ¿Y qué es lo que sucede? Que un amigo viene y se acerca y me dice, necesito tal cosa, necesito que me apoyes, necesito que hagas tal cosa, me gustaría que hicieras tal cosa. Muchas veces las personas que me están pidiendo van a decir, no, pues que se me conceda tal privilegio, que se me conceda tal honor. Y se olvida que este tipo de privilegios, este tipo de honores se conceden según un orden establecido, ¿no? Y según una jerarquía establecida, según un determinado lineamiento establecido de parte del liderazgo, en este caso de los ancianos. En muchas congregaciones, por ejemplo, hay congregaciones que son un poquito más abiertas, un poquito más liberales, digamos así, si me perdonan el término, y entonces utilizan a personas que no son cristianas para servir la cena, ¿ves? Entonces hay otras congregaciones que no, dicen, no, esto solo va a ser para los hermanos en Cristo. Hay otras congregaciones que tienen establecido ya los ministerios y esto solo van a hacer a través de los ministros encargados de estas áreas. Muchas veces lo que sucede, hermano, es que los ministros encargados de cada ministerio, valga la redundancia, ya tienen sus criterios y sus lineamientos de cómo se deben aplicar las cosas. Entonces, no porque alguien es amigo mío, quiere decir que va a saltarse esos lineamientos o esos criterios establecidos ya. En otras palabras, hermanos, esto solo es un ejemplo de lo que significa ser imparciales. Es decir, le vas a aplicar el mismo lineamiento incluso a tus amigos, a tus cercanos. Cuando sea un principio de benevolencia, le vas a aplicar ese mismo principio si son tus amigos o familiares, o si no son tus amigos o tus familiares, tus cercanos. Es decir, que si alguien de mi familia dice, no, necesito una benevolencia, por ejemplo, yo tengo que aplicar el mismo criterio que aplicaría a cualquier hermano que no es de mi familia para darle benevolencia. ¿Cuál es su necesidad? Es una necesidad real, es algo que nosotros podemos hacer o no, es algo que nosotros podemos llevar a cabo o no. Y no solamente porque es mi familia o es una persona que yo quiero mucho, entonces si Tomás, aquí está la benevolencia que tú no necesitabas, pero como eres mi amigo te la doy. Esas son cosas que a Dios no le gustan. Y en este caso dice, no se puede establecer una preferencia en base al dinero, no se puede establecer una preferencia en base a la amistad, ni se puede establecer una preferencia en base a ningún otro elemento que no sea el amor que tenemos en Cristo. Ustedes se acuerdan de la controversia que tuvo Pablo y Bernabé. Ahí es bastante curioso porque Bernabé es tío de Juan Marcos. Y Juan Marcos se había retractado, o digamos popularmente se había rajado desde Panfilia, y le dice Pablo, yo no quiero ir con personas
que no son firmes conmigo. Yo no quiero ir con personas que se me van a rajar en el camino. Y no estamos hablando de nada de asuntos, digamos, de salvación. No está diciendo que Pablo está rechazando a esta persona ni que lo está tratando mal. Está diciendo, yo no quiero a alguien que no es confiable. Pero yo entiendo también la posición de Bernabé, que es tío de Juan Marcos, y le dice, no hombre, démosle chance al muchacho, démosle que vaya con nosotros otra vez. Y dice la Escritura que hubo un malentendido entre ellos, no menor, es decir, un desacuerdo tremendo, porque Bernabé, que era el hombre de la consolación, quería llevar a su sobrino a la misión. Y Pablo le dice, nada, no va conmigo, no lo llevo. Y mire, hermano, se terminaron separando. Esto nos indica que en parte ambos tenían razón. Había que darle una segunda oportunidad al hermano Juan Marcos, como luego Pablo dice que es útil en el ministerio. Pero también habría que amonestarlo fuertemente para que no volviera a cometer ese mismo error. Es lo que yo interpreto de la situación. En todo caso, ahí nosotros vemos que Pablo, no porque solo era sobrino de su amigo y de su compañero de milicia, sí, pues me hago de la vista gorda. Muchas veces cuando se establecen disciplinas en la iglesia, se disciplinan, en muchas congregaciones se disciplina solo a los hermanos humildes. El hijo del predicador nadie lo disciplina. A las hijas de los predicadores nadie las disciplina, andan en desórdenes y nadie les dice nada. Y esto es algo que no se puede hacer. Muchísimas veces he visto que hasta un dicho terrible se dice por ahí, hijo de predicadores, lo peor. ¿Y cuál es la razón? Que nunca se les corrige, son los niños bonitos de la congregación, nadie les puede llamar la atención, nadie les puede decir nada porque Dios guarda, el predicador se molesta. Y hermano, yo les digo así, todos los hermanos deben ser tratados en los mismos criterios para aplicar cualquier disciplina. Muchísimas veces el control de las ofrendas en muchas congregaciones la tienen personas allegadas al predicador, personas allegadas o familiares. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he visto eso en el pasado. Eso puede ser un principio peligroso, eso puede ser un principio que deja que pensar. Y muchísimas veces el predicador es quien maneja las ofrendas y no hay ancianos en la mayoría de las congregaciones. Eso también son principios peligrosos, porque entonces ¿quién determina cómo se debe utilizar esto si la única persona o el único líder maneja y controla y determina todas las cosas? Entonces la imparcialidad es algo importante en todas las esferas de la congregación para que las cosas funcionen bien de la manera en que deben funcionar, incluso cuando no nos gusten. Y le voy a dar otro ejemplo. Cuando el Señor Jesús le dijeron al Señor Jesús, oiga bien, en el templo se garantizaba la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, en el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Llegó Jesús y le dijeron los del templo que él tenía que pagar el impuesto. ¿Cómo? Dice, tenía que pagar el impuesto del templo usted. Sí. Y le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿qué te parece? Le dice, ¿a quién se le pone impuesto? Le dice, ¿a los hijos o a los extraños? Y le dice Pedro, pues a los extraños, ¿no? Según la ley así debía ser. Y le dice, pero para no servir de tropiezo, le dice, ve y pesca. Y el primer pescado que saques, ábrele la boca y ahí le vas a hallar una moneda. Paga tu impuesto y pagas el mío, le dice, para no servir de tropiezo. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía todo el derecho a estar exento de pagar los impuestos del templo? ¿Que Jesús no tenía todo el derecho de pasar por alto los reglamentos? ¿Ustedes creen que el Señor no tenía el derecho de decir, bueno, pues yo voy a saltarme esto porque yo no necesito hacerlo? Una vez un predicador me dijo, hay que ofrendar, hermano. Y yo nunca lo veía ofrendando y no me aguanté la espinita y le dije, ¿y usted ofrenda? No, pues como es lo mismo, de ahí sale mi sueldo, solo me descuento. Digo así. Entonces usted habla de ofrendar y usted no ofrenda. Usted habla de predicar y usted no va a salir a predicar. Usted habla de perdonar y usted no perdona. Usted habla de ser imparcial y usted está parcializado. Y esa es la dificultad que todo ser humano tiene que evaluar de vez en cuando. Saber cómo establecer estos criterios de imparcialidad y cómo mantenerse firme y sin importar las presiones de los amigos, de los cercanos, de los familiares, o sin importar la distancia que uno pueda tener con alguien, o incluso si esta persona no nos es muy agradable, uno también tiene que aplicar el mismo criterio, porque siempre habrá hermanos que te critiquen más que otros, siempre habrá hermanos que no les caigas muy bien,
Entonces, porque aquel hermano siempre me está criticando, entonces si necesita una benevolencia, yo me hago el de la vista gorda, ni anuncio, ni digo, porque no me gusta, no me cae bien. Esas son las cosas que también en el proceso de imparcialidad es importante tener en cuenta. Acuérdense desde que estábamos iniciando la clase, ¿por qué el cristianismo fue tan exitoso? Porque su flexibilidad en los criterios de admisión, y la otra, por su insistencia en establecer la igualdad de que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios y que para el Señor todos somos iguales, incluso cuando haya roles, incluso cuando haya jerarquías, pero todos tenemos que tener estos mismos criterios aplicados de manera estándar los unos para con los otros. Así que mis hermanos, yo espero que estas cosas nos ayuden, que tengamos en cuenta que debemos ser amorosos, inclusivos, pacientes, que debemos incluso recibir la crítica aunque que no sea agradable y tratar a los que nos critican de la misma manera y sobre todo también aplicar este mismo criterio en la vida, no solo en la iglesia, aplíquelos en la vida. Si usted, por ejemplo, es jefe de una compañía, si usted trabaja y tiene a cargo a empleados, la mejor manera de que usted debe librarse de problemas es siendo imparcial. La mejor manera de usted librarse de dificultades es aplicando el mismo criterio a todos sus trabajadores. La mejor manera de que usted va a tener, por ejemplo, una ética transparente y razonable es que usted sea como nuestro Señor Jesucristo. Al que necesita amonestación, le amonesta. Al que necesita palabras de ánimo, le da palabras de ánimo. Al que un día le pidió un favor para faltar, pues usted tiene que ver todos estos asuntos, ¿no? Y balancear sus decisiones, porque usted se va a evitar un montón de problemas si siempre usted sigue los lineamientos que ya se han establecido. No se trata tampoco de no tener en cuenta una necesidad apremiante, pero se trata de tener al menos ciertos criterios que nos ayuden a determinar cuáles son las decisiones más correctas, o qué debemos hacer y cómo debemos actuar en determinadas situaciones. Que la paz del Señor, hermano, sea con todos ustedes. Traten de ser lo más imparciales posible. Si se equivocan, pidan perdón. Pidamos, porque somos humanos. Todos nos equivocamos, todos necesitamos pedir perdón. Y tratemos, hermanos, de seguir adelante caminando. Y cuando volvamos a reunirnos, veámonos como Dios nos ve a todos. Cuando entramos a casa de nuestros padres, ¿cómo nos ven nuestros padres? Pues como los hijos, ¿no? Este es mi hijo, tiene defectos, tiene problemas, dificultades, pero es mi hijo. Así nos ve a Dios a todos, necesitados de amor, de su gracia, de su misericordia. Y yo creo que a Él no le gusta mucho que uno de sus hijos esté rechazando a otro de sus hijos. Así como a un padre no le gusta que entre sus hijos estén peleando o rechazándose los unos a los otros. ¿Por qué les digo eso? Porque pronto, con la ayuda del Señor, no sé cuántas semanas falten para que nos reunamos. Pero cuando así sea, hermanos, acordémonos de estas palabras y ojalá que las circunstancias nos permitan amarnos los unos a los otros y darnos un abrazo fraterno. Que mi Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por su tiempo y que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Dios me lo bendiga.